Vimos entonces que hay materiales entonces que son atraídos por un imán y otros que no son atraídos. ¿Sí? No puedo decir que, como en este caso tan simple, metales y no metales, porque vimos que hay metales que no son atraídos. Por lo tanto, algo tiene que pasar en la estructura de la materia para que algunos sean atraídos y otros no. Más aún, nosotros hemos estudiado todavía que la producción de campo magnético, que es a través de corrientes eléctricas, recuerdan ustedes, la ley de Osobar, la ley de Ampère. Pero hemos visto que tenemos un elemento, un imán permanente, que no tiene corrientes aparentemente, ¿no? ¿Dónde están las corrientes? No funciona con nada. Es mágico porque tiene campo magnético y no hay ninguna corriente aplicada. Entonces es extraordinario este fenómeno del imán permanente. El imán permanente puede ser de dos clases. El que yo mostré recién es un imán artificial o hecho por el hombre. Hay originalmente los imanes naturales de la piedra de magnesia, como ya dijimos históricamente cuando hablamos del campo magnético en los inicios. Pero sea natural o sea artificial, son imanes que aparentemente, por supuesto, no tienen ninguna corriente aplicada. ¿Y eso qué ley es? ¿Cómo se produce ese campo magnético? De eso no hablamos nunca. Dijimos que lo tiene, pero no hablamos nunca. Justamente es el momento ahora de hablar de esto. Entonces, estamos viendo que tenemos esos comportamientos. Hay materiales que tienen campo magnético propio, sin necesidad de ninguna corriente, y atraen a su vez a otros materiales. ¿Y por qué pasa todo eso? Esa es la historia que vamos a ver acá. Para verlo de a poquito, vamos entonces a meternos dentro de lo que es campo magnético, la estructura más simple que hemos estudiado del campo magnético. ¿Qué dijimos? El campo magnético no tiene monopolo, ya lo sabemos eso, ¿se acuerdan? El flujo del campo magnético en una superficie cerrada, que es la ley de Gauss del magnetismo, da siempre igual a cero, no tiene fuentes ni sumideros, ya dijimos. ¿Cómo son las líneas de B? Son siempre cerradas sobre sí mismas, no las puedo partir. Si un imán lo parto, siempre voy a tener un polo norte y sur, que en realidad el llamado, ya sabemos, polo norte y polo sur, que implica nada más que del polo norte salen las líneas y del polo sur entran, pero no es que nacen en el polo norte, sino que solamente están saliendo y vuelven a entrar en el polo sur, pero siempre dentro del imán o de la espira o de lo que fuera, siempre las líneas van a ser cerradas. Entonces, yo me meto más adentro a ver hasta dónde puedo lograr ver la fuente básica de un campo eh, magnético, ¿sí? Voy a ver, puede ser un trozo de conductor o más simple todavía, una espirita muy pequeña y eso lo llamamos dipolo magnético. ¿Se acuerdan ustedes? Es la estructura más simple que hemos estudiado. ¿Por qué? Vamos a ver pues por qué. Porque a nivel atómico va a ser así. En el próximo video. ¿Por qué le puse entre comillas dipolo? Los libros no hablan de dipolo magnético. Bueno, yo me estoy contradiciendo entonces. Si digo que no existen los polos y después hablo de dipolo, me digo como que, bueno, ponete de acuerdo, ¿no? Entonces, lo voy a llamar así entre comillas, momento dipolo magnético, que tiene una propiedad que se llama mu, que es un vector, que se llama momento magnético o momento dipolar también, ¿no? Por eso le puse acá dipolar. En el libro dice momento dipolar magnético. Bueno, usan la palabra si quieren dipolar, pero si la usan, recuerden igual que no hay eh, monópolos. Por lo tanto, yo a esta unidad básica, digamos, estructura más simple del campo magnético, no la puedo partir para ver dónde hay un polo norte y sur. Simplemente puedo dibujar una espira, como ustedes ven acá, que circula una corriente, y que digo que esa espira tiene un momento mu. ¿Mm? Está dado por la rueda de mano derecha, como ustedes saben, si esto gira así sube, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Mu, está dado así. Y ese mu es simplemente la corriente que circula multiplicado por el vector área, que es... O sea, el vector área, como ustedes saben, como es un área abierta, no tiene sentido. La dirección es normal al área. No tiene sentido. ¿El sentido quién se lo da? El sentido de circulación de la corriente por la regla de Tirabuzón en la mano derecha. Eso se llama momento magnético o momento dipolar magnético o momento dipolar magnético de la espira. Si la espira fuera circular, simplemente entonces el módulo de ese mu es I por el área de la espira, pi por el recuadrado. Sería la más simple que hay, una espira circular. ¿Ok? ¿Qué pasa con esta espira? Esta espira sabemos que hace lo mismo que esto. Se orienta, este mu se orienta con un campo externo. No es este campo que dibujo acá, no lo miren todavía esto. Esto lo voy a hablar inmediatamente. Si yo pongo un campo externo, ¿sí? Que lo vamos a ver en otro video, pongo un campo externo, ¿qué aparece entonces? Una orientación de la espira debido a esta fórmula que, como ustedes ven, es muy parecida a esta. De ahí, que esto se llama un momento dipolar. Cuando hago la analogía, como esto se llama momento dipolar eléctrico, a este se le llama un momento dipolar magnético. Ahí viene el tema de dipolar, ¿no? Queriendo hacer una analogía forzada. Entonces, como ustedes ven, la expresión es la misma y la espira, como ya sabemos, se orienta. Principio del motor eléctrico, ya lo hemos visto eso. ¿Sí?
Ahora bien, aparte de esto, hay un tema interesante que no hemos discutido, que es que la espira también produce un campo propio. Noten la diferencia, ¿no? La espira produce un campo propio, que es distinto al campo externo. El campo externo es la que la hace orientar. Este campo la orienta. Pero aparte la espira produce un campo propio. Esto es igual al dipolo. El dipolo produce un campo propio, ¿ven ustedes? Y aparte está el campo externo. ¿Se entiende la idea? Hay que siempre distinguir lo que es externo de lo que es propio. ¿Por qué el dipolo, perdón, la espira esta produce, aparte del momento dipolar, produce un campo? Porque es una espina, evidentemente. Entonces, ¿cuál es el B de la espira? Lo calculamos por Biot-Savart hace un tiempito atrás y esta es la expresión. Mu por I R cuadrado, el radio de la espira, sobre 2 R cuadrado más R chiquita, que es la distancia, creo que en su momento se llama Z, bueno, es lo mismo. R chiquita es la distancia sobre el eje del punto donde quiero calcular el campo respecto al centro de la espira. Eso lo llamamos R pequeña, ¿sí? Es la posición. Ya lo sabemos esto. Generalmente este dipolo, si yo voy hurgando en la materia, lo voy a ver cada vez más chiquito, ¿sí? Vamos a ver eso. Entonces, en general, ¿qué puedo decir yo? Porque vamos a ver después que esto es la estructura mínima, como ya dijimos, del campo magnético. ¿Qué simplificación voy a hacer? Que voy a medir o voy a ver cómo es el campo magnético de esta espina muy lejos de ella. O por lo menos de tal manera que la distancia, acá puse Z, discúlpenme, es R, la distancia R, ¿sí? Sea bastante mayor que el radio. Entonces, ¿qué va a pasar? El radio lo puedo despreciar acá abajo y me va a quedar una cosa simple, que es esto que está acá. Despreciando el radio acá me queda R cubo. ¿Y qué veo además? Una cosa interesante que I por R cuadrado, y si lo multiplico por pi y después divido por pi, ¿a qué es igual esto? Al mu. Entonces puedo expresar el B del dipolo, el campo magnético del dipolo, en función de qué cosa, del momento magnético. Relaciono uno con otro. El propio momento magnético con el campo este que está acá. Y ahí sí, entonces lo estoy dibujando. ¿Ven ustedes? ¿Y qué veo? Que los dos tienen la misma dirección. Y el campo magnético creado por el dipolo tiene la misma dirección que el momento magnético y mismo sentido. Ahí viene un tema muy importante. Tiene el mismo sentido. Fíjense ustedes. Entonces, puedo escribir, haciendo en forma vectorial, digamos, que el campo que produce el dipolo magnético es, entonces, fíjense, mu0 sobre 2 pi r cubo, que es esto que está acá, que es una constante, y solamente depende de distancia cubo esto, por el momento dipolar. ¿Ok? Y tiene misma dirección y mismo sentido. ¿Observan? Entonces, aquí estamos llegando a una cosa muy importante, que toda espira pequeña tiene, si no, bueno, si no fuera pequeña tendría que usar esta ley, ¿no? Pero es para simplificar esto. Toda espira pequeña que tiene un momento dipolar, que ya sabemos, que interacciona con quién, con un campo, por supuesto, externo, no con ella misma, ¿no? Ya sabemos eso que es imposible. No va a actuar el momento dipolar con el campo que crea ella misma, eso es imposible, sería una autoacción en vez de una interacción. Así que tiene que haber, este B que está acá es un campo externo. Y de esta manera entonces interactúa el mu con el B para orientar a la espira. Además esa espira entonces, ¿qué hace? Produce un campo externo. Si esto sucede así, que no siempre es así, pero lo dije de forma simplificada, una cosa importante es que, fíjense, en campo eléctrico, el campo creado por el dipolo es contrario al campo externo. Y acá, así como está en este modelo, el campo del dipolo está en la dirección del campo externo, porque una vez que, si yo tengo un campo externo, yo tengo un campo externo, de eso lo vamos a ver dentro de un minuto igual, si tengo un campo externo, la espira se va a orientar, ven ustedes, por esto que está acá, se orienta, para que el ángulo entre mu y el campo externo, que sería este, sea 0, y entonces no haya más tau, se orienta, y entonces ¿qué va a pasar? Que B del dipolo y el B externo, ¿cómo van a ser? Van a ser de igual sentido. Y aquí son de distinto sentido. En esas condiciones, entonces, es una cosa muy importante, que el campo, en vez de disminuir, como pasa acá, el campo se va a reforzar. Eso lo vamos a ver a continuación, entonces. Lo importante de esto es, entonces, aprender qué pasa con la espira, o el dipolo mínimo, el dipolo magnético, por llamarlo de esa manera, cómo se orienta y que a su vez crea entonces un
campo magnético del dipolo. ¿Ok? ¿Y qué relación hay entre el campo magnético con el momento dipolar?